Vamos a hablar de los trastornos del sueño. En la evolución histórica del concepto, pues como tal de sueño, se dice que Empedocles decía que el sueño era provocado por un aumento pues de la temperatura corporal, pero Hipócrates también dijo que el sueño tenía ambas hipótesis, o sea que era un resultado entre fluctuaciones vasculares y también térmicas. Se dice que Hildegard eh, ella fue una persona que le sirvió a la iglesia, decía que el hombre tiene dos condiciones, una que es la condición de vigilia y otra es la condición del sueño. Cuando hablamos de vigilia nos referimos pues a estar despiertos. Necesidades normales del sueño. Se dice que la cantidad necesaria del sueño en el ser humano pues depende de varias cosas, como está el factor biológico, los conductuales y pues también los ambientales. En un estudio de caballo en 1990 hablan de sujetos buenos dormidores, malos dormidores, matutinos y vespertinos. Aquellos que se les llama buenos dormidores o los mismos matutinos son aquellos que se acuestan temprano pero despiertan temprano. Y los vespertinos son aquellos que se duermen tarde pero se despiertan tarde. Dice que hay una clasificación, entonces los trastornos del sueño incluyen, pues, están divididos como en cuatro categorías. Unas son las disomnias, las otras son las parasomnias y los otros son los trastornos asociados con alguna alteración ya sea médica o también psiquiátrica. Se dice que hay otros posibles trastornos, pero que pues digamos que no hay suficientes estudios para hablar como de estos trastornos que se relacionan con el sueño. Voy a nombrar los principales trastornos del sueño. Entre estos encontramos el insomnio. Se dice que pues es cuando tenemos reducida la capacidad para nosotros poder dormir y es consecuencia ya sea de factores psicológicos, biológicos o ambientales. Existen unos tipos de insomnio que suelen describir, pues hay uno que son los transitorios situacionales y se dice que los otros son los persistentes. Los dos se caracterizan porque pues hay una latencia del sueño pues prolongada, ¿no? Y pues hay una dificultad como tal para volver a retomar como tal el sueño. El insomnio transitorio es uno y el insomnio crónico es otro. En el insomnio transitorio pues se dice que existen numerosos factores que pueden provocarlo. Uno de ellos pueden ser alteraciones ambientales o puede ser que hayan tenido algún cambio horario o por alguna crisis que ya sea de tipo emocional. Se dice que el 80% de estos pacientes es porque tienen algún factor psicológico alterado y pues están, digamos que enfrentados a alguna situación que los está generando este tipo de insomnio que es transitorio. El crónico pues se dice que está relacionado ya con patologías médicas, psiquiátricas o de tipo conductual. Se dice que en este pues también se puede haber afectado por causas como el dolor o algo otras consecuencias de causas médicas por diferentes pues patologías. Está el síndrome de apnea del sueño. En este síndrome pues se dice que hay una alteración de la respiración caracterizada por una interrupción repentina de durante más o menos unos 10 segundos del flujo aéreo nasobucal. Entonces se dice que aparece durante el sueño y pues generalmente se da porque hay una obstrucción en toda la parte de las vías aéreas superiores. En esto pues se destaca generalmente en aquellas personas que tengan de pronto algún cambio fisiológico acá o también pues puede ser por otro tipo de causas que sean, digamos, biológicas. En estos pacientes se dice que pueden ganar fácilmente de peso y se dice que puede traer complicaciones muy severas como problemas de pronto cerebrovasculares, fallas cardíacas, hipertensión ya sea pulmonar o sistémica, incluso habla de infarto agudo del miocardio, cerebral o también pues obviamente hipoventilación diurna y puede llegar a tener muerte súbita. Vamos a hablar también de la narcolepsia. En esta narcolepsia pues está integrado por cuatro síntomas
habla de la tetrada narcoléptica, somnolencia diurna y excesiva, cataplexia y parálisis del sueño. En esta cataplexia, pues se dice que consiste en una repentina disminución o pérdida del tono muscular, donde la persona permanece totalmente pues consciente, o sea, ella se da cuenta de todo lo que pasa y pues lógicamente lo que se hace es que hay una pérdida generalizada de todo el movimiento de los músculos y se debe pues a emociones intensas como ya sea ira, risa o alguna emoción pues que le haya generado como tal este tipo de condición. También está el síndrome de Kleine-Levin. Se caracteriza por la somnolencia diurna, o sea, estas personas pueden durar varias horas durmiendo o incluso pues hasta semanas. Se dice que 20 horas pueden estar en un solo periodo de sueño. Tiene algunos síntomas característicos como es que les da mucha hambre, mucha sed, se ponen muy inestables, irritados, se les dificulta concentrarse, tienen trastornos del pensamiento, alucinaciones, entre otras. El síndrome de Pingwick, los síntomas característicos es la obesidad. Esto solamente pues en las personas que tienen también les da somnolencia, hipoventilación. eh, Se dice que hay como una sensibilización de los quimiorreceptores provocando pues como astenia. La astenia es como cuando no tengo ganas de hacer absolutamente nada y se dice que en este la reducción de la capacidad respiratoria puede ser por un estrechamiento generalmente de todo lo que es la parte alveolar. Los trastornos de conducta asociados al sueño MOR. Entonces se dice que estos pacientes presentan movimientos vigorosos, violentos durante el sueño MOR, que suelen representar escenificaciones. Entonces, en este lo que se presenta es una atonía pues de tipo muscular. Se dice que la mayoría de los casos descritos da inicio en la sexta o en la séptima década de la vida de las personas. Se dice que es más frecuente en los varones que en las mujeres. Los trastornos del sueño en la infancia, hay uno que es donde se presentan las pesadillas y pues en este generalmente da a los niños van acompañados pues generalmente de episodios de ansiedad como tal. Los terrores nocturnos se producen en el tercio de la noche, dice que entre la fase 3 y 4 del sueño el niño pues está durmiendo tranquilamente, de pronto se despierta llorando, gritando y pues lógicamente él no sabe qué fue lo que ocurrió porque no logra recordar. El sonambulismo, pues es un episodio de movimiento corporal donde la persona de un momento a otro se levanta de su cama, se sienta y puede empezar a caminar y pues obviamente tiene muchos riesgos como que se pueda accidentar en cualquier momento debido a que no tiene pues como control de conciencia a dónde se dirige. El somniloquios es otra que es cuando la persona pues habla dormida, puede ser desde unas pequeñas frases hasta tener un diálogo y puede ser este diálogo de tipo elaborado, ¿no? El Jactatio capitis nocturna es un trastorno donde lo que se hace es que se balancea la cabeza de una manera rítmica hacia adelante, hacia atrás y hacia cualquiera de los dos laterales. El bruxismo pues se caracteriza porque lo que hay es una contracción de los músculos maseteros internos y de también los temporales y eso lo que provoca es que haya un roce entre los dientes que dependiendo del tipo de bruxismo que se tenga lo que hace es que hay un desgaste como tal de los dientes y quedan de esta manera como lo podemos lograr ver acá en la diapositiva, todos los dientes lineales y una boca normal debe tener unos dientes más largos y otros más cortos dependiendo cómo vaya la arcada o la semiarcada. Trastornos del sueño relacionados con el ritmo circadiano. Entonces se dice que dentro de esta categoría se incluyen pues varios trastornos y entre esos pues está el insomnio relacionado con un ciclo diferente a 24 horas. Se dice que se presenta en pacientes con un ritmo de sueño vigilia que no sigue las 24 horas habituales. Entonces lo que hay es que a veces hay una sincronía en este horario habitual del ambiente y pues eso va a generar ese tipo de insomnio. El insomnio por pauta irregular del ciclo sueño-vigilia en el trastorno se presentan aquellos sujetos pues que no tienen un horario regular, mínimo como para acostarse,
Entonces, generalmente se presenta mucho en personas que tienen como turnos rotatorios. Insomnio por tendencia de sueño retrasada, insomnio por tendencia de sueño adelantada. Entonces, en este se dice que es cuando la persona se acuesta, pero no es capaz de quedarse dormida y cuando la persona se levanta, pues se levanta cansada. Los trastornos del sueño en la vejez se dice que obviamente existen muchos porque en esta parte se ven involucradas otras dificultades y digamos que otros factores para que hayan dificultades para eso. Entre ellos, pues muy importantes, factores respiratorios, neuromusculares y pues obviamente relacionado también a patologías. Se dice que en este, pues las personas pueden tener síndrome de las piernas inquietas, incluso el mismo mioclonus, que pues son movimientos periódicos y son de hecho de tipo nocturno. Entonces también tienen cierto tipo de intensidad, variedad y pues eso lo que hace lógicamente es que va a afectar y hacer alteración como tal en esta etapa de la vida. Yo soy Nicole Rueda y el tema que hoy voy a socializar son trastornos alimentarios. Iniciaré con la anorexia nerviosa. Acá dentro de la anorexia hablaremos inicialmente de trastornos alimentarios, que son alteraciones de la conducta donde las personas buscan controlar su peso y su cuerpo. La anorexia nerviosa es un trastorno que provoca que la persona se obsesione con su cuerpo, lo que ingiere, lo que busca es una delgadez extrema. Acá vemos entonces que estas personas tienen un miedo patológico a la obesidad o a engordar, tienen una imagen corporal distorsionada, cuando se miran al espejo no les gusta lo que ve, hacen una ingesta restringida y también hacen ayunos. Esta enfermedad o este trastorno afecta a mujeres entre 10 y 30 años y normalmente en profesiones como lo son gimnasta, modelo, actriz, cantantes, tienen unas variables sociales, fisiológicas y psicológicas. Entonces acá hablaremos de los tipos de anorexia. Tenemos la restrictiva, es cuando las personas tienen la fuerza de voluntad de comer pocas porciones, de restringir la comida y de realizar ayunos. Y atracones es cuando las personas se desbordan, pierden el control y comen insaciablemente. Normalmente consumen mucha glucosa y alimentos grasos. Bueno, este trastorno tiene complicaciones físicas. Acá vemos que las mujeres empiezan a sufrir de amenorrea, que es la ausencia del periodo, estreñimiento, lanugo, que es el vellito que le sale súper delgadito, taticardia, baja presión arterial, anemia. Normalmente estas personas están deprimidas, se sienten ansiosas, irritables y tienen un aspecto muy delgado, demacradas, tienen muchas ojeras, todo el tiempo se ven cansados, empiezan a tener desmayos o mareos y esas son fáciles de reconocer porque las personas evitan el consumo de alimentos, hacen mucho ayuno, hacen ejercicio excesivo, empiezan a darse, hay días que tienen atracones, comen muchísima comida y hay días que son totalmente, pasan sin consumir ningún solo alimento, empiezan a consumir laxante y a ponerse enemas. Eso, las personas que sufren de este trastorno necesitan ayuda porque la tasa de mortalidad son altas, probablemente el desenlace puede ser fatal y su tratamiento. Entonces acá las personas empiezan a tener un suplemento nutricional, terapia cognitivo-conductual, tratamiento con la familia y empiezan a medicarle antipsicóticos. Número 2, la bulimia. Bueno, la bulimia, esas personas que sufren bulimia lo que hacen es atracones de comida, comen desesperadamente, sin control,
y posteriormente a esto se sienten culpables y lo que hacen para compensar esa conducta son purgas, vómito inducido, abuso de laxantes y diuréticos. El 95% que padecen este trastorno son mujeres, es difícil de detectar y aparece entre los 18 y los 25 años. En los tipos están las personas que se purgan frente a las que no se purgan. Y eso, las personas que padecen bulimia normalmente sí eso padecen ansiedad, depresión, irritabilidad y tienen ideación suicida. Acá las personas empiezan a padecer estreñimiento, infecciones urinarias, pérdida de potasio, debilidad, poca concentración, dientes amarillos, problemas en la garganta. Son las personas que padecen bulimia, sus alimentos como preferidos son los altos en azúcares y grasos. Después de consumir estos alimentos, las personas realizan un vómito inducido y también lo hacen por medio de purgas y enemas. El pronóstico, acá las personas tienen poca probabilidad de mortalidad y el tratamiento que realizan acá es un conductivo conductual con una terapia interpersonal. Y por último, el tema número 3, hablaremos de la obesidad. Bueno, la obesidad es cuando la persona tiene un exceso de peso corporal. Eso varía en función de la edad, va desde niños, adolescentes, adultos mayores y eso está en cualquier estatus de la sociedad y raza. Los trastornos alimentarios, aquí las personas comen compulsivamente por atracones y normalmente en las noches es donde realizan la mayor ingesta de alimentos, normalmente son alimentos grasos, azúcares, gaseosas. Las complicaciones físicas que esto trae son hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. Los factores son genéticos, cuando las personas por lo general ya viene de sus padres, sus tíos, que son ya obesos, ambientales, es frente al ambiente a cuales están expuestos, y los factores reguladores. Acá la obesidad, si no se trata, tiende a progresar. El tratamiento, entonces acá manejan un manejo dietético, actividades físicas, medicamentos. Eso ya si la persona lo decide o si lo necesita para bajar de peso, le programan una cirugía bariátrica. Y su prevención, la persona debe estar en constante movimiento, en constante actividad, una alimentación sana, balanceada, frutas, verduras, proteínas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Mi nombre es Silvia Juliana Monroy Díaz y junto con mi compañera Laura Marcela Rojas vamos a exponer acerca de los trastornos psicomotores. Los trastornos psicomotores de la psicomotricidad corresponden a anomalías en una dimensión u otra o en relación entre ambas. Por lo tanto, para su valoración conviene evaluar la implicación y predominio de cada una. En la evaluación de las alteraciones psicomotoras se evalúa la expresión facial, las características del habla, la motórica general. Agitación psicomotora. Se caracteriza principalmente por su elevada frecuencia de manifestación, por sus variadas formas de presentación y por su diversidad etiológica. Se manifiesta como una forma de hiperactividad motora. Los síntomas más frecuentes asociados a ella son hiperactividad psíquica y motora, inhibición verbal en ocasiones con manifiesta falta de conexión o estructuración ideativa, estado de ánimo predominante, ansioso, colérico o eufórico, potencial agresivo hacia sí mismo y hacia los demás. En menor medida, trastornos de conciencia de tipo confusional, fuga de ideas con disminución de la capacidad de atención. Modos de presentación de las agitaciones psicomotoras. El primer modo son las agitaciones reactivas. Se producen como consecuencia de situaciones o acontecimientos
de tensión extrema vividos por el individuo en la realidad o imaginarios. Como consecuencia de factores tóxicos consecuentes al consumo de productos farmacológicos utilizados con fines terapéuticos. Como consecuencia de la intoxicación por consumo y dependencia de drogas. El segundo modo son las agitaciones en trastornos orgánicos cerebrales. Se producen en los cuadros confuso-irónicos típicos, por ejemplo, del delirium tremens, en la epilepsia durante la crisis convulsiva, como consecuencia de ciertos accidentes vasculares cerebrales o traumatismos craneoencefálicos. El modo agitación psicótica se produce en ciertos tipos de esquizofrenia. En las fases maníacas de la psicosis maníaco-depresivas se observan asociadas a signos como la euforia patológica, la expansividad y la atención fugaz, entre otros. En los estados demenciales surgen estados de agitación debidos a la pérdida progresiva del sentido crítico y de las situaciones, así como de las propias dificultades prácticas del cuadro. Temblores. Son movimientos musculares oscilatorios en torno a un punto fijo del cuerpo, en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Los temblores se manifiestan principalmente en la cabeza, cara, lengua y extremidades. Tenemos tres tipos de temblores. Los temblores de reposo consisten en movimientos de corto recorrido con oscilaciones finas y rápidas de las extremidades distales de los dedos. Los temblores posturales consisten en sacudidas que aparecen al iniciar o efectuar algún movimiento. Se aprecian con más claridad cuando se mantiene una postura forzada. Los temblores intencionales consisten en sacudidas que aparecen durante los movimientos voluntarios. Los tics son movimientos musculares locales rápidos y espasmódicos que se manifiestan de forma involuntaria, aislada, inesperada, repetitiva, frecuente, sin propósito y a intervalos irregulares. Los tics más frecuentes consisten en guiños de ojos, estiramiento del cuello, movimientos de la cabeza hacia un lado, ruidos con la nariz, fruncimiento de cejas, torsión de las comisuras de los labios y parpadeos. Catatonia. Es un síndrome psicomotor que puede incluir diversos síntomas como la catalepsia, la rigidez muscular, el negativismo, el estupor, el mutismo, las estereotipias y los ecosíntomas. La aparición de los cuadros catatónicos es frecuente en los cuadros esquizofrénicos, en los trastornos afectivos, en las alteraciones de los ganglios basales, límbicas y diencefálicas, en otros cuadros neurológicos, bien sea de base inicialmente orgánica, bien sea secundarios a trastornos metabólicos, tóxicos o farmacológicos. Manierismos. Consisten en movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica. Son manierismos las sonrisas inmotivadas o carentes de significado o las posturas forzadas, excesivamente afectadas de ciertos pacientes esquizofrénicos hebefrénicos. Las apraxias. Es la dificultad para realizar actividades que requieren cierto nivel de complejidad psicomotora. La apraxia en niños se suele denominar dispraxia evolutiva y se caracteriza por la existencia de perturbaciones notables en la organización del esquema corporal y en la presentación temporoespacial. Hipomimias. Las hipomimias y las amimias oscilan desde la escasez de movimientos hasta la inmovilidad completa. Se observan hipomimias en la demencia y en el retraso mental profundo.
expresando la afectación global y profunda de las actividades psíquicas. Muchas gracias. Dentro de los trastornos psicomotores tenemos el estupor, que se caracteriza por un estado de conciencia en el que predomina una ausencia o reducción de las respuestas. Aquí pues el individuo permanece indiferente, ajeno o distante al medio que le rodea. Dentro de los síntomas tenemos los trastornos vegetativos, trastorno de micción, defecación y alimentación, respuestas extrañas al frío o calor y otras alteraciones psicomotoras. Existen unas formas de estupor que son el estupor reactivo, que se manifiesta a una respuesta de paralización, bien ante situaciones catastróficas o ante la incapacidad del individuo para hacer frente a situaciones ya sean estresantes o amenazantes. Tenemos el estupor depresivo. Aparece obviamente en las depresiones, el individuo se siente perplejo, abrumado, con sentimientos de angustia, de culpa y una sensación de incapacidad para la decisión. El estupor catatónico se manifiesta por una respuesta de rigidez por terror y angustia, aparece en la esquizofrenia catatónica. El estupor neurológico aparece en la encefalitis, en epilepsias, en intoxicaciones por sustancias psicoactivas. Aquí se manifiesta una disminución tanto en respuestas verbales como en las respuestas motoras a los estímulos. Continuamos con las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares incontrolables, ¿sí?, que se manifiestan en uno o varios grupos musculares también puede ser de forma generalizada en todo el cuerpo. Dentro de los síntomas tenemos la pérdida instantánea de la conciencia, alteraciones fisiológicas. Dentro de estas está pues el aumento de la tensión arterial, sudoración, dilatación pupilar, entre otras. Frecuentes mordeduras de la lengua, lesiones, traumatismos por caídas, gritos o estertores. Bueno, aquí dentro de estos hay unas fases. Inicialmente la fase tónica se inicia con una contracción brusca, con una suspensión de la respiración. A esto se le llama apnea. Y pérdida de la conciencia, contracción de los músculos de la cabeza y las extremidades. Tenemos entonces por consiguiente una fase convulsiva, que en la fase convulsiva se mantiene la apnea y se inician movimientos involuntarios, rítmicos y irregulares. Las convulsiones se manifiestan con mayor frecuencia en los primeros momentos y pueden desaparecer a los 20 o 30 segundos. Aquí pueden producirse lesiones por las caídas o por las mordeduras de la lengua. Existe una fase de recuperación que se produce una recuperación ya paulatina del nivel de conciencia con una duración de entre 20 y 30 minutos. Seguimos con los espasmos. Los espasmos son contracciones musculares involuntarias, exagerados y persistentes que obviamente se pueden localizar tanto en la musculatura voluntaria o en otras fibras musculares de los órganos internos. Tenemos que también encontramos los espasmos, el espasmo torticular, que consiste en un movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado. Dentro de estos espasmos encontramos que existen tres tipos, que son los espasmos profesionales, que pueden aparecer junto a una parálisis momentánea o temblores. Particularmente es frecuente en personas neuróticas. Tenemos los espasmos saltatorios de Bamberger, surgen en forma de accesos súbitos. Bueno, estos son localizados en los músculos de las piernas y que obligan pues al individuo a saltar y agitarse, y son frecuentes en personas emocionalmente lábiles. La labilidad emocional son cambios rápidos del estado de ánimo. Tenemos los espasmos salutatorios de Salam, consisten en contracciones musculares localizadas en los músculos del cuello. Aquí se presenta con mayor frecuencia en la infancia. Continuamos con las estereotipias. Las estereotipias consiste en la repetición continua e innecesaria de movimientos o gestos que, pues a diferencia de los TIC, son organizados y complejos. De acuerdo pues a su complejidad se distinguen dos tipos de estereotipias. Encontramos las estereotipias simples, que se observan en los trastornos orgánicos cerebrales de evolución demencial, como atrofias corticales o esclerosis. Y también tenemos las estereotipias complejas,
se observan en los trastornos psicóticos no orgánicos. Aquí en las estereotipas complejas son movimientos llamativos y aparatosos de las manos y los brazos, tales como tocar y jugar con determinados objetos, tocar los cabellos, dar vueltas sobre sí mismo o aletear los brazos. Aquí las estereotipas se manifiestan particularmente en la mímica facial o en la corporal general. Encontramos también las discenias. Encontramos entonces las discinesias, que consisten en movimientos involuntarios de la lengua, la boca y la cara. Tenemos dos tipos, discinesias aguda y discinesias tardía. Las discinesias agudas permanecen los músculos contraídos durante un tiempo de 30 segundos aproximadamente. Se observan en individuos en los primeros días de tratamiento con antipsicóticos. En la discinesia tardía, pues consiste en una serie de movimientos involuntarios y raros de la lengua, la boca y la cara, por ejemplo las muecas masticatorias o fruncimiento de los labios. Se observan en pacientes que han consumido por un largo tiempo prolongado dosis de fenotiacinas, que son fármacos antipsicóticos utilizados para el tratamiento de diversos trastornos mentales y emocionales graves. Tenemos también los trastornos de la mímica. Les voy a hablar de las hipermimias. Bueno, las hipermimias consisten en la expresión exagerada o exaltada de la mímica. Tenemos entonces las hipermimias generalizadas, que participan todos los músculos faciales y la mirada no se fija, sino que se halla distraída o al acecho. Tenemos también las hipermimias polarizadas y aquí pues es un estado afectivo monotemático. Por ejemplo, la angustia y el miedo pues se traducen en crispaciones de la cara y la mirada trágica. Pasamos a otro trastorno de la mímica, que es la dismimias. Reflejan una contradicción entre la expresión facial y gestual y los contenidos psicoafectivos. Tenemos dos tipos: paramimias o mímicas discordantes, que es una discordancia entre la expresión verbal y la expresión facial. Aquí la mímica se traduce en sonrisas o risas inmotivadas y extrañas. En las mimias reflejas o ficticias reproducen al instante guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Aquí se observa más que todo en el retraso mental, en la histeria y pues en menor medida en la esquizofrenia.